Mi nombre es Diana Velandia y soy quien les presentará a continuación las reglas para este evento. El taller estará dividido en dos partes. En la primera, el equipo consultor realizará la exposición del tema y en la segunda parte se atenderán las inquietudes de los asistentes a la reunión que tengan que ver con el estudio. Para ello se habilitará exclusivamente el chat a través del cual se recibirán todas las inquietudes. Los invitamos a seguir estas recomendaciones. Permanezca con el micrófono apagado. Haga sus preguntas solo a través del chat. Es importante que especifique la empresa y el nombre de quien participa. Por favor, no interrumpa a los expositores. A continuación, le doy paso al experto comisionado Germán Castro Ferreira. Experto Ferreira, buenos días. Gracias, Dianita. Gracias a todos. Muy buenos días para todos. Mucho gusto de estar acá con ustedes, precisamente para traerles un saludo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, que trabaja permanentemente para lograr para los usuarios y para los agentes y para el mercado en general los mejores resultados que esperamos para nuestro sector eléctrico, gasífero y en general. Este taller de insumos para el análisis de beneficios netos de alternativas para la implementación de la medición avanzada en el Sistema Interconectado Nacional, pues es un taller del que esperamos precisamente que nos aporte muchísimo para esa elaboración y guía de los análisis beneficio-costo de esa implementación tan esperada de la medición de la infraestructura de medición avanzada. Igualmente, con este estudio, durante este taller, queremos mostrar y que el consultor nos pueda transmitir precisamente aquello que se analizó del modelo 3, que era ese modelo en el cual consultamos en la resolución 131 del 2020 ya hace unos días, y que precisamente era que este AMI era desplegado por el operador de red con un gestor independiente de datos que hemos conocido comúnmente como GIDI. El estudio fue desarrollado por Econometría, precisamente con la presencia permanente trabajando con el equipo de la CREG, del doctor Óscar Rodríguez, quien está aquí presente, y de Andrei Romero, quien también acá está presente, al igual que María Victoria Duzán. Quiero pedirles muy encarecidamente que escuchemos atentamente lo que los consultores nos van a presentar y precisamente los aprovechemos al máximo de cómo desarrollaron el estudio, cómo precisamente buscaron la información, qué datos obtuvieron, cómo llegaron a sus conclusiones, para que precisamente a este segmento le podamos tomar el mayor beneficio posible. Pues es como lógico, siempre ha sido así. No aprovechamos este espacio para hacer discusiones sobre las decisiones de la comisión. Ese espacio no corresponde a este momento. Y los invitamos entonces precisamente a estar muy atentos y muy pendientes. Y empecemos de una vez con el doctor Óscar Rodríguez. Óscar, bienvenido, muchas gracias. Siga usted precisamente con la presentación. Señor Óscar, ¿tiene usted el micrófono apagado? No lo estamos escuchando. Señor Óscar, no lo escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Germán, por tus palabras de bienvenida. Bueno, voy a compartir la presentación que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Entonces, como decía Germán, el estudio corresponde a el análisis de los beneficios netos de las alternativas de infraestructura de medición avanzada en el sistema interconectado. Este estudio tiene aportar insumos a la CREG
para realizar sus análisis, identificar las variables monetizadas de costos y beneficios asociados a los dos modelos alternativos que la CREG había planteado en la resolución, en el documento CREG, a partir de un estudio que realizó la Universidad de Pereira, y a partir de allí se identificaron unos modelos de implementación. La CREG seleccionó dos. Sobre esos dos nosotros trabajamos para aportar insumos para la decisión de cuál de ellos. Y también la otra parte importante que nos solicitaron era una guía para aportar unos parámetros que tendrían que ser empleados por los responsables de la implementación, en este caso los ORs, a nivel de mercado para llevar de beneficio. Entonces, digamos, los dos grandes aspectos que se analizaron fue pues, la valoración monetaria de los elementos que son pertinentes para comparar los dos modelos alternativos de implementación. Obviamente también identificamos costos y beneficios, una de beneficios para las tecnologías, o proponemos a CREG que se use en la monetización de esos beneficios, en la valoración, y a partir de eso poder formular una guía que le servirá a la CREG pues, en cada mercado de comercialización. Entonces, miremos, vamos a mirar Señor Oscar, los costos del despliegue, cómo se comparan las alternativas. Bueno, vamos a mirar primero los costos del despliegue, la comparación de alternativas, luego un poco las metodologías para cálculos de beneficios y al final estaremos mostrándoles un poco la guía que se ha preparado y que vamos a presentar a consideración de la CREC para la solicitud de la información. En cuanto a los costos, lo primero que hay es que entre los dos modelos que estaban en consideración a partir del documento 103 eran el modelo 2 y el modelo 3. El modelo 2 es un modelo en donde quienes instalan los comercializadores y la información y datos se encargan de la concentración de estos datos y todo el tema de señor Oscar, que comunicaciones puedo interrumpirlo, es que y no lo estamos escuchando obviamente bien. la Señor Oscar, que puedo gestión de interrumpirlo, no lo escuchamos bien. Para mejorar la calidad de la señal, ¿usted puede apagar su cámara, por favor? con Porque gusto, no se está escuchando bien. con muchísimo gusto. ¿Qué tal me escuchas ahí, Dianita? Lo escuchamos un poco mejor, sin embargo, pues le informaremos si es necesario que su compañero proyecte la presentación en caso de que no mejore la señal. Puede continuar, qué pena con Bueno, usted. Clarísimo, Diana, que intente, y si no, más bien que Andrei haga la presentación mientras Oscar presenta. Si me Adelante, permite, Oscar, por bueno. favor. entonces yo comparto En pantalla. el modelo 3, Oscar, ¿te parece que yo comparto ¿cómo? pantalla y tú presentas? Sí, con gusto. Listo.
Bueno, entonces les estaba comentando, el modelo 2 tenía los comercializadores a cargo de la instalación de los medidores de datos e información, estaba encargado de obtener esa información, concentrar los datos, hacer todo el despliegue de comunicaciones, enviarlos a las bases centrales, analizarlas y hacer, digamos, los procesamientos para poder ofrecer la información a los usuarios de la información. En el modelo 3, que tenía ciertas diferencias en el sentido de que la instalación de los medidores y de las comunicaciones están a cargo de los operadores de red. El gestor de información hace las mismas funciones de gestión de los datos, de análisis y de ofrecer esa información a los usuarios. En cuanto Entonces, estas son las diferencias que hay que tener en cuenta cuando se quieren analizar estas dos alternativas. En el despliegue, las diferencias están en el despliegue. Las diferencias relevantes son las diferencias de costos. Cuando se hace un análisis de beneficio costo de ambas alternativas, los beneficios en ambos casos serán los mismos para quien los asume y también el monto de algunos costos, como vamos a ver más adelante. En el caso de los beneficios, también vamos a ver cómo se calculan, aunque para la comparación de las dos alternativas los beneficios no son necesarios, porque en la ecuación de beneficio-costos se cancelan entre sí. Entonces, ¿quieres pasar, por favor? Entonces, lo primero que hicimos fue separar, digamos, los mercados de comercialización de Colombia en tres grandes segmentos para analizar sus costos. La idea era tener, digamos, un número pequeño de mercados caracterizados que los dividimos de la siguiente manera. Mercados de más de 1 millón de usuarios, mercados entre 150,000 y 1 millón de usuarios y mercados de menos de 150,000 usuarios. Para el análisis de beneficios se amplió un poco esta segmentación, como se va a ver más adelante, y abrimos, digamos, los mercados más grandes los abrimos entre 1 y 1,5 millones de usuarios y los de más de 1,5 millones de usuarios. Esto con el fin de, para cada una de estos segmentos, analizar una empresa típica. Si quieres pasar al siguiente slide, Andrei, por favor. Entonces, para simular los costos y los beneficios y poder comparar las dos alternativas, lo primero que se hizo fue, digamos, identificar los parámetros más importantes de beneficios y costos. Para esto fue fundamental, pues, además de la revisión de los estudios que se habían realizado anteriormente y de la revisión de los estudios internacionales de análisis de costo y beneficio, pues para nosotros fue muy importante una serie de entrevistas que tuvimos con diferentes agentes del sector, especialmente aquellos que habían realizado pilotos de AMI, porque pues nos brindaron su experiencia y nos abrieron los ojos, digamos, en muchos aspectos que después pudimos aprovechar para formular estos parámetros.
entonces, con esa, digamos, recolección de información cualitativa que se hizo mediante estas entrevistas virtuales, se propuso a la CREC un formato de información para recolectar entre todos los agentes los parámetros más importantes, y la CREG a través de la circular 098, acá me quedó 089, pero es la circular 098, solicitó esta información, y bueno, les agradecemos muchísimo porque esto fue en diciembre, con muchos temas cerrándose en cada empresa, pero afortunadamente pues nos colaboraron y nos enviaron una información muy importante. No todas las empresas lograron entregar información completa, y en algunos casos, digamos, no era información consistente, pero se hizo toda la revisión, se hizo la depuración de la información, y a partir de la información recibida, se calcularon, digamos, datos para una empresa promedio o una empresa típica, una empresa tipo de cada uno de estos tres segmentos que habíamos hablado. La idea era no simular ni hacer el ejercicio para una empresa en particular, sino para una empresa típica, eficiente de cada segmento, mirando también la información que se recibió y analizando los datos, y para ello, pues, lo que hicimos fue que los promedios que calculamos se eliminaron los outliers, los datos que estaban extrañamente altos, de manera que se pudiera calcular un promedio dentro de los valores más eficientes, en especial en los temas de costos, pero también, digamos, en otros parámetros había algunos outliers. Algunos de esos outliers no son equivocaciones de las empresas, sino que pues hay algunas empresas que están considerando unos tipos de tecnología y otras empresas que están considerando otros tipos de tecnología para implementar. Entonces, pues lo que hicimos fue tratar de tomar las más homogéneas y hacer la simulación, digamos, con lo que la mayoría de las empresas estaban pensando. Entonces, a partir de eso se hace una trayectoria de despliegue. Ustedes ven acá, esta trayectoria de despliegue la usamos para las simulaciones de todas las empresas tipo, en todos los segmentos. La única diferencia es en el urbano se tiene una trayectoria de despliegue, en el rural se tiene otra trayectoria de despliegue. Esas son trayectorias logísticas muy comúnmente utilizadas en la industria para simular temas de saturación. Se hicieron simulaciones tanto al 100% del despliegue en el año 2030 como para el 75% del despliegue en el año 2030. Algunos datos que se presentaron en el documento CREC que acompaña a la resolución 219, la CREC presentó algunos de nuestros resultados para el 100% del despliegue, y también nosotros les presentamos una corrida para todos los segmentos, para los dos modelos con el 75%. Si quieres pasar, por favor. Entonces, vamos a mostrarles algunas consideraciones que tuvimos en cuenta para los costos del despliegue. Adelante. Acá, por ejemplo, se puede ver, digamos, algunos de los datos que nos proporcionaron las empresas. En el eje horizontal están, digamos, como el número de usuarios al que corresponde el dato. Estos son los precios de los medidores AMI. Entonces, en general están entre 200,000 y 400,000. Acá, no, como se ve en la recta de regresión, no se alcanza a captar
las economías que se tienen por volumen, muy seguramente porque pues estos son cotizaciones hechas para los pilotos y pueden ser más parecidas a precios de lista que ya a precios de cotización cuando se habla de volumen, para poder simular a futuro los posibles descuentos por volumen desde los precios de lista. Se captura una función exponencial negativa que es pues, muy usada para este cálculo de descuentos por volumen, en donde se puede ver, digamos, cuáles serían los descuentos que se tendrían dependiendo el número de unidades en cada pedido, siempre suponiendo que a medida que se hace el despliegue, quien compra los medidores estará comprando los medidores que necesite para ese año y no estará comprando todos los medidores que necesita para los 10 años, dado que en tecnología también tenemos el tema de que el cambio tecnológico y la competencia en el mercado de la tecnología, pues muestra siempre unas tendencias decrecientes de los precios. Entonces, lo más lógico es ir comprando lo que se necesita para poder obtener mejores especificaciones y mejores precios en el futuro. Entonces, aplicando estas funciones a distintos precios, acá por ejemplo, este es un ejemplo para una empresa, para un mercado tipo de mediano tamaño, entre 150,000 y 1 millón de usuarios, simulando el modelo 3 y con el porcentaje de despliegue al 100% en el año 2030. Entonces, ese porcentaje de despliegue que hace que a mediados de 2023 o 2024 crezca esa curva, hace que se obtengan los mayores descuentos en ese periodo para los medidores, y más adelante ya se estabiliza el precio de los medidores, dado que en los últimos años pues son menos los usuarios a los cuales se les cambia el medidor. Entonces esto permite tener una estimación un poco más realista de cómo se van a comportar los precios, y considerar también los volúmenes cuando se compran estos medidores al mayoreo. Pasa al siguiente. El siguiente es un ejercicio similar para los concentradores. Esta es la información que nos reportaron sobre concentradores. También hay algunos que son de un mayor valor. Obviamente esto es porque algunas empresas están considerando concentradores que concentran muchos más medidores por concentrador, pero digamos en general se tienen unos precios similares. Cuando se eliminan los outliers, se estarían simulando la tecnología que están considerando los de abajo, y en general pues obtenemos acá unos precios que fluctúan entre 1 y 6 millones. Se simulan estos precios del concentrado, por ejemplo, para mostrar un poco las diferencias entre el modelo 2 y el modelo 3. En el modelo 2, en el cual un solo agente, que es el GIDI, sería el que compraría todos los concentradores de Colombia, pues allí en nuestro modelo de simulación permite encontrar cuál es el máximo descuento que podrían obtener cada año por comprar estas cantidades importantes. Y frente al modelo 3 se encontraba, digamos, algunas diferencias. Estas diferencias se dan en los concentradores porque, y en los temas de comunicaciones, más no en los medidores, porque los medidores sí serían adquiridos por cada OR, y esos están calculados de acuerdo al tamaño promedio de los OR que se simularon
típicos en cada mercado de comercialización. Pasa al siguiente, por favor. Para la solución de comunicaciones también entendemos que hay distintas tecnologías. Lo que hicimos fue a partir, digamos, de los valores del costo del hardware que nos reportaron, tratar de comparar a través de esa valoración por, por cada concentrador. ¿Cuál es la solución de comunicaciones que acompaña a un concentrador? O simplemente tener en cuenta que a mayor número de concentradores, pues va a fluctuar también la necesidad de hardware para comunicaciones. Entonces, en este caso también en el modelo 2 se obtiene el hardware promedio por solución, se pueden obtener unos datos un poco más baratos, y en el modelo 3, que es el modelo que despliega el OR, pues se tiene en cuenta que en algunos casos, cuando se está empezando y cuando se está terminando, pues los descuentos serían menores. ¿Sigue? Otros parámetros claves que calculamos, el número de medidores por concentrador. Allí, para las empresas típicas que simulamos, pues utilizamos estos que están derivados de la información que nos entregaron, pero eliminando también esos casos en los cuales se consideraban concentradores que acumulaban muchísimos medidores, sino que se tiene esta tecnología, se simula esta tecnología en cuanto al urbano, fluctúa entre 50 y 80. En lo rural está alrededor de 5 usuarios por concentrador, y eso pues nos da un total, pero se simuló separado del urbano del rural. Lo mismo lo que es el factor de instalación. Cada uno de estos elementos tiene que ser instalado en muchas veces. Las empresas contratan a terceros para que se hagan las instalaciones, y estos contratos pues suelen ser proporcionales a los valores de la tecnología que se está instalando, pues dado los riesgos que se tienen y que tiene que asumir el instalador de no ir a dañar esto, pero también dado que se requiere mayor capacitación para ciertos tipos de tecnologías. También a partir del reporte que nos dieron del sistema de gestión, de los costos anuales de capacitación, de los costos anuales de AOM, todo eso se incorporó en promedio para los tres. Y para cada tipo de segmento se asignó pues un costo típico de estos elementos. ¿Quieres pasar al siguiente, Andrei? Con esto hicimos la proyección de cada una de las empresas tipo, o de cada uno de los mercados tipo, y con esos mercados tipo se expandió al segmento en general. Es decir, el mercado tipo del segmento 2 se expandió al total de usuarios o al total de empresas del segmento 2, lo mismo con el segmento 3 y el segmento 1. Cuando hacemos eso, entonces encontramos una expansión de los costos que nos permite calcular para el modelo 2 y para el modelo 3 cómo se comportan los costos. Fíjense que en el modelo 2, para el OR, los costos son muy pequeños, no hay costos. Consideramos un pequeño costo de acompañamiento en la instalación, porque los comercializadores tienen que hacer la instalación. En la mayor parte de los mercados, pues el OR y el comercializador
pues comparten, digamos, este know-how, entonces no hace falta, digamos, que la parte técnica del operador de red acompañe a la parte comercial en esta instalación, o pueden hacerlo ellos mismos, dado que están integrados, pero en los casos en los cuales hay comercializadores que no están integrados, es común que los ORs acompañen estas instalaciones, entonces se tuvo en cuenta, pero ese costo realmente no es tan alto, dadas las proporciones. En el caso del comercializador, sus mayores costos están en el modelo 2. En el caso del OR, sus mayores costos de CAPEX están en el modelo 1, dado que asume todos los costos de medición, concentración de datos y comunicaciones. En el modelo 2, esos costos que están en esta barra anaranjada, pues se dividen. El costo de medición está principalmente aquí asociado al comercializador. El costo de comunicaciones y de concentración de datos está concentrado en el GIDI. Y bueno, ahí también hay un OPEX que se tiene en cuenta con los AOMs, y este sería, digamos, como la comparación de los costos según el tipo de agente. Cuando lo miramos según el tipo de costo, lo que encontramos es que en medición el modelo 2 tiene unos costos mayores, en la medida que, dado que en el modelo 2 es el comercializador el que instala el medidor AMI, cada vez que un usuario cambie de comercializador, y pues en parte el AMI lo que facilita es que se cambie de comercializador. Cuando se cambia el comercializador en el modelo 2, el comercializador nuevo debe venir e instalar un medidor AMI. Posiblemente eso no implica mayores costos en cuanto a medidores, porque pues los comercializadores tendrán un inventario que estarán rotando, y también cuando se van sus usuarios, ellos pues desconectan su medidor y pasa a inventario, y ese se le puede instalar a otro usuario. Pero lo que sí son mayores son esos costos de instalación, porque implica costos de instalación del comercializador que llega, pero también costos de desmonte del comercializador que retira el anterior medidor. Cosa que no sucede en el modelo 3, en donde los medidores están instalados por el operador de red, y cuando el usuario cambia de comercializador, pues no hay que hacer el cambio de medidor, sino solamente es un cambio en el software, un código o una asignación, o correr un programa que asigna qué usuarios son de qué comercializador. En el caso de concentración de datos, el modelo 2, como les decía, es un poquito más barato que el modelo 1, porque pueden obtener algunos descuentos, pero esos descuentos que obtienen por concentración de datos y comunicaciones no alcanzan a compensar bueno, el sobrecosto que tiene estar instalando y desinstalando medidores. Eso es, digamos, como lo que se encontró principalmente en el tema de los costos. Le estaría dando ahora la palabra a Andrei para que nos converse un poquito sobre las metodologías que se usan bueno, disculpa. Al final, pues, la comparación entre los dos modelos, lo que hace, si calculamos la diferencia entre el modelo 3 y el modelo 2, la diferencia en general va a ser negativa, va a estar principalmente a favor del modelo 3 en medición. Va a haber un diferencial en concentración de datos y comunicaciones
para el modelo 2, o sea, un diferencial positivo, pero finalmente, pues en todas las simulaciones, el modelo 3 tiene menores costos que el modelo 2. Nosotros lo que hicimos fue, para cada uno de estos datos de parámetros que se entraron, se les asignó una distribución de probabilidad mirando los rangos en los cuales variaban, y estas diferencias que se ven acá se corrieron con un Monte Carlo, y allí se encontraron, digamos, la probabilidad de que el modelo 3 sea mayor que el modelo 2, o sea, que tenga menores costos que el modelo 2, y que el modelo 2 tenga menores costos que el modelo 3, y básicamente es alrededor como del 70% la probabilidad que acumula haciendo 8.000 casos, 8.000 variaciones distintas a todos los parámetros que se les mostró hace un poco, dentro de sus rangos de variación comunes. En el 70% de los casos, el modelo 3 es mejor que el modelo 2. Esa información se le entregó a la CREC, y la CREC la valoró, y a partir de eso construyó la resolución y el nuevo documento. Ahora sí le daría la palabra a Andrei. Gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días, disculpen. Como bien lo comentaba Oscar, entonces, a partir de ese resultado, de esos hallazgos, a partir del ejercicio probabilístico, en donde el modelo 3 tiene mayores eficiencias que el modelo 2, es decir, para el país se identifica que hay una situación de mejor condición cuando el despliegue lo hacen los operadores de red. Entonces, a partir de ello, pues la tarea que queda, de acuerdo con el compromiso que se adquirió con la CREC, es la identificación de los principales elementos de beneficio, y de esos elementos de beneficio, pues como que, cuáles son las metodologías, pues, y las aproximaciones, pues, más adecuadas para poder plantear o identificar cómo serían y se tasarían dichos beneficios. Antes de hacer esta pequeña presentación, pues yo creo que en nombre del equipo consultor queremos hacer un especial reconocimiento y darle las gracias a los agentes, especialmente los operadores de red, los comercializadores, los gremios que nos abrieron las puertas, pues, de sus organizaciones, compartieron con nosotros presentaciones, reuniones de diálogo, de debate, de temas de beneficios, de estructuración de costos, etcétera, y pues que nos aportaron muchísima información que pues fue de gran utilidad y de gran beneficio, pues, para este trabajo que se realizó. Y sin duda, pues la comisión siempre nos estuvo acompañando en todas las sesiones, pues aportándonos su punto de vista y dándonos esa perspectiva y ese contexto de orden regulatorio, pues para afinar este ejercicio de la mejor manera posible para el país. Bueno, bien, entonces entrando en materia, tenemos que el ramillete de beneficios está destacado, o principalmente se identifican beneficios de índole técnico, beneficios de índole comercial y otros beneficios. Solo por mencionarlos, porque ya vamos a entrar un poco más en detalle en ellos. El orden de izquierda a derecha o derecha a izquierda no supone ninguna mayor importancia, ninguna relevancia u otro. Están los beneficios de calidad de servicio, beneficios por el costo evitado de reemplazo de medidores, que pues como todos sabemos están a cargo de los usuarios. El costo de este cambio cada vez que hay una reposición del equipo, una reducción de costos de lectura que hacen parte del ciclo comercial, en menores costos de suspensión y reconexión, que también hacen parte del ciclo comercial, la agilidad en la suspensión y la reconexión, que se dan con la implantación de AMI, la calidad de la facturación y el servicio al usuario, como una medida indirecta del uso de centros de servicio,
y de los procesos de refacturación. La gestión de pérdidas, sin duda, que es uno de los elementos más importantes que ayuda el AMI en el sentido de focalizar la identificación de focos de pérdidas. La competencia que se daría al facilitar el cambio de comercializador de los usuarios, es decir, la competencia en el minorista, y pues otros beneficios que son de índole o cuantía de menor grado. Bien, bueno, ahora no me pasa la presentación. Permítanme un segundo, ¿qué estará pasando? Ya. Bueno, entonces empecemos por el beneficio. Están planteados también de izquierda a derecha en el mismo orden en que fueron presentados ahora. Entonces el beneficio de SAIDI corresponde a una reducción en la senda de calidad gracias al despliegue de AMI. Con el AMI podemos, con sus especificaciones actuales como lo ha definido la comisión, pues se puede identificar con mayor celeridad la ocurrencia de fallas en el sistema, se pueden focalizar esa detección de la falla y se supone que el proceso de identificación y ubicación física de la falla tiene unos tiempos de mejora. Obviamente el AMI, tenemos que ser conscientes, y eso pues lo sabemos en su mayoría, pues el AMI por sí solo no soluciona o no identifica ni evita fallas, pero la agregación de la información de qué cantidad de clientes están sin servicio, pues eso agiliza el proceso de detección de la falla y el proceso de asignación de una cuadrilla o una brigada que vaya a atender estas fallas y las identifique de manera más rápida. Entonces, esas mejoras de SAIDI global entero se las consultamos a los diferentes agentes en la circular 098. Se segmentó esa información por empresas y esa mayor cantidad o esa reducción de tiempo de duración de la afectación, pues también incluye temas como que en algunas zonas, especialmente en las rurales, pues los agentes, especialmente pues los operadores de red, se tienen que apoyar en la llamada del usuario para poder identificar si hay una falla. Por ejemplo, unas fallas de alta impedancia, simplemente el cliente no tiene servicio, pero no son fácilmente detectables. Entonces hay que esperar que el cliente llame e informe que no tiene servicio. Entonces la acumulación de esos tiempos de llamada, eso básicamente es teoría de colas, esa identificación, lo que se está valorando es cómo a través de AMI esos tiempos se reducen. Entonces vemos a la derecha una gráfica de mercados de mayor tamaño, que es la gris, en donde pues se espera una reducción que pues se ve como si fuera cero, pero no es cero, sino que simplemente es pequeña por la escala de la gráfica comparada con los mercados de menor tamaño, que son los de menos de 150.000 usuarios, que es la figura naranja, la línea naranja. Entonces, los mercados de mayor tamaño, que son la línea gris, pues tienen unas reducciones porque ya han hecho un esfuerzo considerable estos agentes en mejorar sus índices de calidad y tener un nivel de calidad pues bastante mejor o apreciablemente mejor que las empresas de los otros dos segmentos. Y como término medio, pues las empresas de mediano tamaño, que son la línea azul, pues reportan alrededor de 0.6 horas en promedio de reducción del SAIDI global del sistema. No nos dejemos llevar por pensar que cada falla se va a reducir en promedio 6 décimos de hora. No, es el SAIDI global, el SAIDI global del sistema. Es decir, si un agente tiene 20 horas de SAIDI en su sistema en el año X, entonces será 20 horas, por ejemplo, menos 1 hora o menos 0.6 horas que se va a reducir su SAIDI global. Esto depende naturalmente de las velocidades de despliegue, es decir, los beneficios empezarán a capturarse con mayor rapidez. Se espera en el mercado urbano, donde el despliegue va a ser más rápido que en el mercado rural. También de la estrategia de despliegue de los agentes, es decir, cuáles prioridades va a focalizar en el despliegue: recuperación de pérdidas, mejora de calidad de servicio, mejora de atención comercial, o un ponderado entre ellas, digamos una función multiobjetivo
Y en ese orden de ideas, este beneficio de SAIDI, así como todos los demás beneficios, tienen una incertidumbre o un rango de variación que es amplio, porque es indeterminado pero determinable la forma en que cada agente hará su despliegue específico, la forma en la que intensificará las zonas en donde habrá que hacer un despliegue más rápido, o las fracciones del mercado en donde capturará las mayores eficiencias según la taxonomía específica de su mercado. Si lo que más duele en ese mercado son las recuperaciones de pérdidas o la calidad de servicio o una combinación de ellas entre otras variables. Entonces, ese es el sentido de todos los beneficios que vamos a estar dialogando en este momento. Un segundo beneficio está asociado con el costo evitado de los medidores. Entonces, recordemos que en un documento CREC que se presentó en el 2018, la CREC presentó un estado de balance de vejez y de obsolescencia de los medidores para diferentes tecnologías, medidores electrónicos. En las vidas útiles que tienen este tipo de tecnologías, pues lo que se está pensando es que un beneficio, o se identifica que hay un beneficio que el usuario puede percibir, y es el no tener que pagar por ese medidor nuevo cuando se tenga que hacer el reemplazo, ya sea porque efectivamente hay una obsolescencia técnica, porque cumplió su vida útil, porque ya no se cuenta con la precisión adecuada en el medidor, etcétera. Entonces el usuario tendría que pagar por un medidor que reemplace el que sale de servicio. Mientras que, pues, una de las opciones para considerarlo como un beneficio a cargo del usuario sería que ese medidor obsoleto, pues, es ahora cambiado por el agente que se encargue, según la CREC, del despliegue de AMI, y ese recambio, ese costo del recambio no lo asume la demanda. Entonces, ese es un beneficio para el cliente, y se da gradual también dependiendo del despliegue, de la estrategia de despliegue del agente, la velocidad de dicho despliegue y naturalmente el costo de los nuevos medidores con respecto al costo del medidor convencional, que tendría que ser reemplazado en las condiciones normales en donde no hubiese despliegue de AMI. Esta variable es muy interesante en el sentido en que de la información que se puede encontrar en las publicaciones tarifarias de productos y servicios conexos, no de energía, sino de productos y servicios conexos que prestan los agentes distribuidores, es decir, los operadores de red. Entonces se encuentra una gran variación y una gran diversidad de precios en lo que son contadores monofásicos, polifásicos y de servicios asociados como la instalación, la calibración, la puesta de sellos, etcétera. Hay una gran variación en la información. Entonces eso genera unos rangos de opciones de qué tanto puede ser ese beneficio. Naturalmente, o adicionalmente, más bien, perdón, la CREC solicitó identificar un beneficio que estuviese asociado con un ingreso que podía percibir el usuario como un valor de salvamento. La ley, recordemos que le asigna la propiedad y la responsabilidad del medidor al usuario final, entonces el usuario pagaría por ello. Entonces la responsabilidad de quien reemplaza el medidor es, pues, entregárselo al usuario y decirle: señor usuario, aquí está su medidor, pero pues tal vez en un escenario probable el usuario final podría recibir algún valor de salvamento, como algún porcentaje del costo del medidor convencional tradicional, y que le fuese entregado a quien se dispusiera o le comprara ese elemento. Esos son los dos elementos de beneficio que están en verde y en naranja en este instante en el modelo que se ha incorporado. Bueno, en cuanto a, pasando a los elementos de reducción, perdón, del ciclo comercial, entonces el primero de ellos está asociado a los costos de lectura. Entonces el costo evitado de lectura está materializado
o de la manera en que, en principio, pues la medición va a ser remota. En principio, ¿por qué? Porque no se puede garantizar un 100% de confiabilidad en los sistemas de medición. Todo sistema físico tiene unas tasas de falla, especialmente cuando están en el arranque y cuando están en su final de vida útil. Recordemos la curva de la bañera, en donde básicamente tenemos una posibilidad de falla considerable, tanto al inicio de la vida útil como al final de la vida útil. La del final está asociada a la obsolescencia técnica y tecnológica, mientras que la del inicio precisamente es por la estabilización de la tecnología que se está usando. Entonces, si bien es cierto, es posible que el costo unitario de las actividades de lectura pueda incrementarse, costo unitario, en especial en zonas rurales, porque tengamos en cuenta que en las zonas rurales el costo de lectura ya no puede ser el mismo que en urbano, sino que tiene una componente de desplazamiento y de tiempos, de logística, que son considerables. Y es donde mayormente se da la probabilidad de que una falla de comunicaciones tenga un impacto de causar un rezago adicional en la captura de las mediciones, pues porque hay que ir mucho más lejos, reparar el daño y normalizar el proceso de lectura. Entonces, por eso se menciona que en principio, porque en la realidad, pues esta lectura en sitio, como se hace hasta ahora, pues es difícilmente viable que se pueda reducir en un 100% dada a esa limitación tecnológica de la tasa de fallas de los sistemas de transmisión de datos y de medida en sí mismos. Bueno, la acumulación de la curva que se ve en la derecha está asociada naturalmente a la tasa de la cantidad de medidores reemplazados, que son los que van a proveer esa lectura. Es decir, el costo se irá reduciendo paulatinamente y, como les digo, no se puede reducir a cero, ni tampoco es fácilmente identificable que se pueda reducir de manera tan clara y tajante con todos los medidores que se pongan, porque sucede un caso muy común. Imaginemos en la zona urbana en donde tenemos diferentes ciclos de lectura y no los ciclos de lectura son coincidentes, no son coincidentes con los ciclos técnicos de topología de distribución de los usuarios en la red. Es decir, el vínculo cliente-red no está necesariamente asociado al vínculo ciclo de lectura cliente. Entonces, me explico, ahí puede haber una zona geográfica en donde el agente pueda querer implementar y desplegar el AMI, pero eso no implica que el ciclo de lectura de esa zona geográfica se reduzca a cero, porque pueden quedar colas o segmentos importantes de esos ciclos de lectura que pasaban simplemente de manera incidental por esa zona geográfica. Entonces puede que se reduzcan parcialmente las lecturas en un ciclo, pero no quiere decir que ese ciclo de lectura desaparece, porque no hay una unicidad entre los dos elementos de agrupamiento de usuarios. No la tiene que haber tampoco. Entonces, esas son de las razones por las cuales es importante reconocer que, si bien es cierto, es una fuente de beneficio, no se puede convertir en cero. En cuanto a otra parte del ciclo comercial, en donde se encuentran elementos de alta relevancia en las eficiencias que se encuentran, está lo asociado con los menores costos de suspensión y reconexión. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se ha identificado? Las visitas, se hace la suspensión, por ejemplo. El cliente no pagó, supongamos, entonces se hace la suspensión, pero resulta que esa suspensión, en buena medida, naturalmente se puede hacer remotamente. Sin embargo, tiene un costo intrínseco asociado con la tecnología para mantener las comunicaciones de esos canales habilitados para que precisamente se pueda hacer el corte y la reconexión. Pero tampoco se puede llevar a cero. ¿Por qué? Uno es, como lo mencionaba, por la no confiabilidad plena de los sistemas. Si bien es
altamente confiables, las tasas de falla son muy bajas, no podemos decir que todo se elimina. ¿Eso qué implica? Que cuando los contratistas estén ofertando la nueva estructura de sus contratos con presencia de AMI, el costo unitario es muy probable que se eleve. El costo unitario de la actividad, porque va a haber menos volumen. La economía de escala se ve afectada. Entonces, esas situaciones hay que considerarlas. También es cierto que hay clientes en donde puede que el consumo de dichos clientes supere el umbral de corte, de capacidad de corte en corriente del medidor inteligente. Entonces, a esos usuarios habrá que ir a cortarlos de la manera convencional. Tampoco se puede llevar a cero por esa condición. Y adicional a ello, hay un costo de visitas continuadas de vigilancia de la suspensión efectiva, en donde el agente que se encargue de hacer el corte y la reconexión tiene que estar pendiente de que el usuario no se reconecte de manera inapropiada, es decir, no autorizada. Entonces, esas visitas también tienen un costo. Por esa razón, tampoco este costo se puede ir a cero. Es decir, sí hay beneficio, pero no pleno. Y eso pues genera una estructura de costos totales que naturalmente está dependiendo de los usuarios que se suspenden al año, de los usuarios que se reconectan al año, porque son valores que se dan es por actividad, y naturalmente los costos de suspensión por usuarios y de reconexión de los mismos, que son pues básicamente los que están establecidos por los agentes. Entonces ahí también hay unas variaciones considerables que hacen que los montos se muevan tanto en cantidad, en precio, como en volumen. Entonces esto genera unas economías interesantes, pero vuelvo e insisto, lo que hemos identificado es que no se pueden llevar a cero por esos elementos que les acabamos de comentar. Bueno, ahora pensemos en, desde la perspectiva del usuario final, esa suspensión, esa reconexión también cómo se puede ver. Entonces, gracias a la AMI podemos tener en el país una mayor agilidad de la reconexión. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo pago puede haber un enlace como existe en este momento en los sistemas de comunicaciones móviles, en donde si uno paga, creo que se tarda alrededor de 15-20 minutos el restablecimiento del servicio para poder que el usuario ejecute sus llamadas. Entonces, si ese tipo de mejoras se pueden implementar, pues básicamente los tiempos de reconexión y de poder disfrutar del servicio, es decir, se pueden valorar como una energía dejada de suministrar al cliente por una mayor eficiencia en el proceso de reconexión. Entonces eso es un mayor tiempo de disponibilidad de la electricidad para el usuario. Y pues esto está valorado al costo de racionamiento del primer escalón establecido por la UPE, obviamente para el momento del tiempo en el que se hace la evaluación económica. Es un costo evitado de la energía no servida durante la reconexión, porque es mucho más rápida. Esa es una de las grandes ventajas que naturalmente tiene AMI y que son indudables y que también deben ser usadas. Bueno, el otro elemento fundamental de los temas del ciclo comercial actual, el ciclo comercial como lo conocemos normalmente, está asociado a la minimización de los errores de lectura y transmisiones de datos. Entonces, las personas con sus terminales digitan los datos, entonces se evita el posible error humano en la digitación y en la observación del medidor. El cargue y descargue de los datos y análisis de los datos puede generar menores costos debidos a menor insatisfacción del cliente por errores en la facturación y por quejas, porque una situación es que hay un error en la facturación, lo otro es que hay una probabilidad de que el usuario final detecte ese error. Y la tercera probabilidad que se tiene que combinar, porque es una probabilidad condicionada, es que el usuario definitivamente decida, ante la detección del error, poner una queja. Entonces, si se dan estas tres
probabilidades condicionadas, entonces hay un proceso de refacturación que se activa y obviamente pues el agente responsable de la facturación tendrá que revisarla y podrá, con base en evidencia, poder decidir si el reclamo del usuario genera una refacturación o se mantiene el proceso porque no había lugar a dicho error. Entonces, el parámetro que se utilizó para calcular ese costo evitado ya incorpora dentro de sí mismo esas tres probabilidades, que son las que el usuario tenga el error, y la probabilidad de que el usuario lo identifique, detecte que sí aparentemente hay un error, interponga la queja y que le sea aceptada su queja de acuerdo con la evidencia, ¿no? Entonces, este reproceso y el costo del mismo es un beneficio que se puede asociar con AMI, pues porque ya no hay ningún tratamiento externo de la medición, sino todo viaja por las comunicaciones. Obviamente podría haber errores, pero lo que se espera es que sean de menor envergadura, estas fallas en las comunicaciones que hagan que haya datos perdidos o fuera de rango o con error en la recepción de los datos. Y también pues para ello hay un proceso establecido de verificación de los datos que se recojan en los centros de gestión de la medida y pues precisamente cuando se envíen al agente GIDI. Bueno, permítanme, tomamos un poquito de agua. Bien, el siguiente beneficio es uno de los más interesantes que trae el AMI y es la ayuda que presta en beneficio de la identificación y la focalización de pérdidas. Recordemos que, y eso hay que tenerlo muy claro, por sí solo o por sí sola la instalación de AMI y el despliegue de medidores inteligentes no reduce las pérdidas, pero si están acompañados de una buena estrategia de identificación, de focalización y de blindaje de red para las pérdidas técnicas, sí presentan un beneficio incremental que es importante y sobre todo que le reporta mucho beneficio económico a los agentes. Entonces, estos beneficios pues están o los hemos segmentado en dos componentes, que uno es la menor generación de energía debido a la reducción adicional de pérdidas, no técnicas naturalmente, por cuenta de la focalización más especializada que se logra con AMI. Y el segundo componente es el ingreso adicional que capturarían los comercializadores incumbentes al operador de red, solo los incumbentes, por el diferencial de pérdidas entre las reconocidas con respecto a las reales que se logran con AMI. Es decir, eso es lo que tenemos planteado un poquito en esta gráfica que está a la derecha. Es un ejemplo solo metodológico, simplemente para que podamos apreciar el concepto. Entonces, tenemos una senda de pérdidas que está pues, también un poco exagerado pues, para poderlo apreciar de mejor manera. Está una senda de pérdidas sin AMI, que es la línea punteada azul, una senda de pérdidas con AMI, es decir, vamos a ser más efectivos con AMI, eso es lo que se espera, que es la línea naranja, y una senda de pérdidas reconocidas en transición por la CREC. Como les digo, es solo un ejemplo referencial, no hace relación con ninguna empresa específica, ningún mercado específico, sino es solo de manera conceptual. Entonces, pues podríamos decir de manera simplificada que al comercializador, pues, responde frente al sistema, frente al mercado, con las pérdidas reales, pero él le transfiere al cliente las pérdidas reconocidas solamente. Entonces, fíjense que hay una diferencia, que es la franja que quedó en azul oscuro. Cuando está el AMI presente y se logra esa reducción adicional, fíjense que en este ejemplo, solo en este ejemplo, no pasa en todos los casos, eso es importante resaltarlo, pero en los modelos pues están incluidos
básicamente todos los casos posibles. ¿Qué sucede? El agente ahora queda por debajo de la curva de las pérdidas reconocidas gracias a AMI, entonces responde frente al mercado con las pérdidas reales con AMI, o sea, lo rojo, pero le puede transferir el usuario hasta el rojo oscuro, que son las pérdidas reconocidas. Eso naturalmente pues está atado a su plan de inversiones, al porcentaje del plan de inversiones con respecto al CRR. Entonces eso tiene un manejo muy interesante, supremamente interesante la verdad, en donde hay unas eficiencias y unos potenciales ingresos que pueden capturar los agentes si saben aprovechar estas ventajas. Entonces, naturalmente, depende principalmente de los niveles de pérdidas de arranque, de los operadores de red, las pérdidas eficientes, los niveles de inversión en porcentaje con respecto al CRR, las energías de entrada a nivel de tensión 1, pues en la esencia en que AMI está mayormente dirigido pues a las fronteras reguladas. Y obviamente pues al costo realmente pues podría ser un indicativo del precio de bolsa o también del MM de los contratos, que es como básicamente pues se transfiere el precio de la generación a los usuarios finales, etcétera, entre muchas otras variables. Entonces este ejercicio de las pérdidas es supremamente interesante, es absolutamente hermoso pues toda esta simulación. Entonces ahí hay un potencial de beneficio pues muy bueno para analizar. Y más o menos, pues obviamente se va viendo que hay unos ingresos también, pues por esa menor energía generada, por los cargos del SSN también, y son crecientes a medida que, pero son crecientes también acotados, a medida que se va aumentando el despliegue de AMI. Otro de los beneficios importantes es la dinamización del minorista, de la comercialización del minorista, de la competencia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que se ha estado explorando son ejercicios de equivalentes de transferencia entre agentes de los usuarios. Entonces, hay un ejercicio muy interesante para analizar y hay estadísticas de América Latina muy importantes, pues porque se acercan a nuestra realidad como país tropical, pues, en donde el ejercicio de la portabilidad numérica nos da unos indicios muy importantes de cómo podría estar relacionado ese cambio de comercializador en función de las diferenciales de tarifa que encontremos y que nos pueda ofrecer un agente con respecto a otro. Entonces, de la información de los agentes que nos fue reportada y que nos fue compartida por todos ellos, de verdad que muchas gracias de nuevo a todos los agentes que compartieron su información. La reducción media podría alcanzarse del 6%. Y con base en eso, pues lo que se hace es una simulación estocástica de cuál sería la dinámica de comportamiento, también entendiendo las limitaciones, ¿no? Es decir, la dinámica de movimiento de unos agentes o de unos clientes más bien hacia otros comercializadores, pues podría estar naturalmente asociada con el precio. ¿Qué tanto significa ese precio con respecto a su ingreso? ¿Y qué tanto significa ese ahorro con respecto al costo actual de su suministro? Entonces, y hay un elemento también que es de calidad tal vez antropológica, que es qué tanta disposición vamos a tener como usuarios para simplemente tener el deseo de cambiarnos. Entendamos que la portabilidad de un medidor de energía tal vez pueda ser diferente a la portabilidad de una línea celular, en función del valor que perciba cada uno como persona, como individuo, de qué le puede reportar o qué más podría hacer con el medidor de energía, que seguramente es diferente al potencial que detecta ese mismo usuario, ese mismo ser humano, del potencial de
el cambio de portabilidad numérica como lo hace en la telefonía móvil. Entonces, esos elementos son muy relevantes para poder acotar esa expectativa. Y fíjense que como a lo largo de lo que hemos visto de los beneficios el día de hoy, hay unas dinámicas que se pueden enriquecer, hay otras que son bastante acotadas, hay unos beneficios que tienen como mayor grado de certidumbre, otros beneficios que dependen de una gran cantidad de variables que están más allá del alcance de lo que nosotros, tal vez como de pronto el público que nos escucha es ingenieros, administradores, economistas, abogados principalmente, pero entonces esas dinámicas sociales no son fáciles de estimar por parte nuestra. Entonces, no es tan sencillo establecer un número claro, diáfano y totalmente único y replicable para poder decir que el beneficio va a ser 3 y no 2,8, sino que posiblemente el regulador pues va a tener que analizar todas estas informaciones y todos estos insumos para poder identificar con qué números hace su propuesta siguiente o final, la que obviamente el regulador considere como más propicia, para precisamente recoger estas certidumbres, pero también incertidumbres que se presentan en estas dinámicas de toma de decisiones de los agentes, porque finalmente todo esto es una toma de decisiones y eso afecta notablemente la magnitud o el volumen de los beneficios que se puedan capturar. Pues hay otros beneficios sin duda que podrían ser inclusive analizar el aparato estatal, cómo contaría con mejor información para el control, para la dinamización de nuevas formas de mercados, muchas opciones que se ven hacia adelante con la transformación energética seguramente, que entendemos que generarían un nuevo paradigma apalancado en AMI como uno de los grandes habilitadores del sistema, y pues en ese sentido también habría inclusive beneficios en el ámbito técnico, en el planeamiento, con una mejor información, curvas de carga, etcétera, millones y millones de datos que requerirían nuevas habilidades de Big Data, de Learning Machine, para empezar a analizarlas, segmentarlas, parametrizarlas y poder sacarles provecho. Por ejemplo, para una optimización de las inversiones en planeamiento en el mediano y largo plazo. Eso también son beneficios conexos de AMI, sin embargo, pues ya son de mucho mayor detalle en su simulación y que regularmente requerirían pues análisis complementarios que pues entenderán que estarían fuera del alcance de este proyecto que estamos desarrollando para la CREC, pues porque seguramente toman mucho mayor tiempo el llevarlos a cabo. Entonces, pues con esto pues finalizaríamos la presentación del segmento de costos y de beneficios, y ahora le cedo la palabra nuevamente a Oscar para que nos comente un poco acerca de la guía para los agentes, que pues también está obviamente en construcción en conjunto con la comisión, pues para poderla presentar a los diferentes interesados pues en el momento que la comisión lo determine. Entonces, si quieres solamente esta diapositiva de presentación, y Oscar, tienes la palabra. Sí, si quieres dejar de perfecto. Dame un segundo. Hay un cierto retorno ahí. Bueno, quiero saber si me escuchan. Sí, señor, sí lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí rápidamente, porque se nos ha demorado un poco se nos alargó un poco la presentación, calculamos un poco menos, pero para que haya tiempo para las preguntas y respuestas, simplemente les queremos mostrar
el formato que le hemos presentado a la CREC para que lo tengan en cuenta. Ellos harán los cambios que necesiten, algunas cosas se harán desagregaciones. Señor Oscar, ¿no se ha proyectado el documento en su pantalla? La idea, y de acuerdo con la espérate, lo voy a proyectar. Ahora, Está Excel. cargando, ya le confirmo. Es un Excel. Aparece la pantalla en negro. Gerson Castañeda, no sé si me puedes confirmar si tú lo puedes ver. Ya la podemos ver. Ya la podemos ver. Sí, se ve. Ok, entonces, lo que ha previsto la CREC, digamos, en las resoluciones que han puesto en consideración, es que el análisis de costos y beneficios se haga por segmentos de usuarios. En ese sentido, cada OR deberá definir cuáles son los segmentos de usuarios. Va a trabajar cada segmento de usuario, pues en este formato se enunciaría, se le asignaría un nombre corto y a partir de ese nombre corto se generaría una hoja de cálculo que tendría aquí ese segmento. Uno podría decir usuarios rurales con baja calidad del servicio y altas pérdidas. El OR está en libertad de definir estos tipos de segmentos de acuerdo a su estrategia y en donde haya visto que puede, digamos, primero hacerlo para poder estar seguro de que se van a encontrar los beneficios o se van a poder medir los parámetros de beneficios y costos que se requieren para hacer el análisis. La CREC ha pedido que para cada indicadores, esos indicadores pueden ser usados o algunos, varios, o todos o ninguno para hacer la definición de los segmentos. Y en general, cuando ya se tienen algunos de estos segmentos, lo que habría que hacer en uno de estas celdas, pues habría que ir incorporando esos parámetros, la tasa de descuento, el número de medidores por concentrador que tendría para ese segmento, la tasa de recambio de los medidores. En algunos casos van a tener accidentes o van a tener fallas o van a tener fallas que están por fuera de la garantía. Ese dato hay que tenerlo en cuenta para poder cuántos medidores se requiere reinstalar, cuánto va a ser el costo del sistema de gestión de la medida, cuál es el costo de capacitación que van a necesitar, los supuestos que se requerirían para el cálculo de costos, para el cálculo de beneficios, como lo ha mostrado Andrei, pues también existe una gran cantidad de parámetros que se tendrían hay otros parámetros que hay que entregarlos para el horizonte, ¿sí? de 2000, en este caso 2021 a 2030, o si pues esto se presenta para 2022, pues sería también de planeación.
Todo lo que está en blanco son datos que se deben, que se deben incorporar. Entonces, a partir de estos datos, habría que, por ejemplo, el factor de instalación es un factor de instalación que cada uno de lo que se le cobra por la instalación y lo va diligenciando en este formato. Otros costos que no estén contemplados en el formato también se pueden incorporar y se pueden anexar, digamos, algunas hojas explicando en este segmento en particular, además de los costos que se han considerado, tenemos los siguientes costos que son asignables a AMI. Entonces, ahí se podrían incorporar. Lo mismo, otros tipos de beneficios se podrían incorporar también si se tienen. Nosotros, en el caso de los beneficios, solamente incorporamos son compatibles con la regulación actual. No incorporamos beneficios que se darían en el caso de que se cambie la regulación y por lo tanto, pues en esos casos, pues aquí si en algún momento hay un cambio regulatorio que potencialice otro beneficio, pues se puede incorporar acá. Los precios de los que le dieron, que se le dan cada año, lo mismo para los concentradores, la solución de comunicaciones. Y a partir de cierto momento, acá donde ven ustedes esto, pues aquí, obviamente, como no tiene datos, pero podríamos mirar un ejemplo cuando hacemos. Pues aquí ya calcularía el total del CAPEX, del OPEX, de una manera que pueda ser comparable para que tanto el OR pueda comparar entre sus segmentos como para que pueda comparar unos ejercicios con otros. Esto no tiene ninguna ciencia, digamos que a esta altura lo que no se rellena, pues ya son simplemente las sumas y multiplicaciones para tener los cursos. Puede dar positivo, en otros casos da negativo, y ahí se puede. Señor Oscar, no ¿Cuáles sé son si se le escucha los entrecortada la intervención y no se segmentos entiende muy de bien. usuarios en los cuales? Bueno, entonces, el objetivo que tiene, digamos, ese formato, es que se pueda determinar para cada segmento de usuarios, si el AMI está en condiciones de ofrecer un beneficio costo positivo o un beneficio es una herramienta que les sirva en cada mercado para saber también por dónde empezar ese despliegue, y en cuáles segmentos definitivamente posiblemente no decisiones. Entonces, nosotros se lo entregamos a la CREC, y la CREC lo evaluará y podrá definir cómo lo presenta. Entonces, si quieres continuar para las preguntas y las respuestas, esta sería nuestra presentación, Diana. Muchísimas gracias al señor Oscar y al señor Andrei por su presentación. Los invitamos a que por favor enciendan sus cámaras para dar inicio a esta sección de preguntas y respuestas por parte del equipo consultor. Recuerden que las preguntas que se van a contestar durante esta sección son las relacionadas única y exclusivamente con el estudio. Tenemos la primera pregunta, la hace el señor Jairo Vergara. Dice: ¿pudieran por favor aclarar si tienen tipificados los
outlier que no fueron considerados para el precio de medidores concentradores comunicaciones? Señor Oscar. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Se refiere a los outliers, o sea, a los datos extremos que yo les mencionaba, que digamos excluido por ser atípicos para los promedios. Claro, nosotros los revisamos, sabemos, digamos, cuáles son. Hay en algunos de ellos hay explicaciones. Lo que pasa es que también está esta información que los agentes proporcionan, tienen confidencialidad porque se trata también de sus tecnologías y son datos sobre los cuales la consultoría pues no los podemos divulgar, sino que pues están allí y pues los agentes que tuvieron, digamos, esos valores, saben por qué son y también saben quiénes son. Entonces, pero no los podemos divulgar. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta también la hace el señor Jairo Vergara y nos dice, se mencionó que el análisis de costos en comunicaciones era asociado al concentrador, pero en la capa de comunicaciones, de medidores o concentradores, de concentrador a centro de datos o ambos. Sí, Jairo, lo que nosotros, pues a lo que me refería, es que para poder distribuir esos costos de comunicaciones en el tiempo, y que fueran de acuerdo al despliegue, nosotros los tomamos en referencia a los concentradores. ¿Por qué a los concentradores? Porque los concentradores están en proporción al despliegue en general. Entonces, esos costos de comunicaciones, dado que salieron de un promedio de lo que reportaron las empresas, en algunas empresas va a estar combinando ciertos tipos de tecnología, tanto tecnología PLC como tecnología que incluye hardware para comunicación entre el medidor y el concentrador, en sus proporciones de acuerdo a lo que ellos han considerado. Entonces, eso viene implícito en el dato. Nosotros lo que hacemos es simplemente tomar el dato en proporción al concentrador, para poderlo desplegar en el tiempo y poder hacer este flujo de fondos. Es eso. No es que estemos considerando un tipo de tecnología específica o solamente las comunicaciones en un tramo, sino que pues dado que esto lo consideró cada agente al responder, pues está implícita, digamos, como la tecnología que cada uno considera y pues estaría siendo como una canasta de estas tecnologías. No sé si Andrei me quiere complementar en eso. No, yo creo que Oscar en esencia el punto pues lo ha recogido, es decir, no hay una distinción ni una preferencia de parte del equipo de consultoría, tampoco pues hemos recibido ninguna señal del regulador al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, pues están recogidos, pues es la diversidad de datos, pero obviamente en esa diversidad yo creo que es ahí importante rescatar que el ejercicio que se realizó es totalmente estocástico, porque precisamente identificamos desde muy al comienzo que había una gran variabilidad en los datos, recogiendo las diferentes realidades, tanto de costos para el despliegue AMI como costos de las actividades, costos por actividad en los diferentes ciclos comerciales y técnicos, entonces lo cual nos da pie para aprovechar pues, las facilidades que ofrece la simulación estocástica para precisamente poder identificar valores esperados, más que, como les mencionaba yo en la sección de beneficios, más que un valor específico, puntual, cierto y real, irreplicable, no, es más bien
un rango de datos porque realmente no estamos, o el objetivo no es simular un mercado en específico, una empresa en particular, no, sino hacer un ejercicio que contenga lo que es la realidad y la variabilidad nacional. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Juan Miguel Molano de Enelco Densa. Nos dice, en la resolución 219 se estima el beneficio de lectura en 15% del costo de comercialización. No obstante, en nuestro caso, la lectura corresponde solo al 8% del cargo C base. ¿Cómo estimó el consultor dicho beneficio? Señor Andrei, perdón, le doy la palabra. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Yo creo que ahí lo importante es, pues permítanme ser insistente de nuevo en esa componente. Nosotros analizamos todas las diversas posibilidades. Señor Andrei, se le silenció el micrófono. ¿Lo puede abrir nuevamente, por favor? ¿O no lo escuchamos en este momento? No, señor, no lo estamos escuchando. Tiene el micrófono apagado. No, no se escucha. No, señor. ¿No? Ya lo escuchamos. Caramba, bueno, menos mal hay plan B que he dicho. Sí, Bueno, señor, puede entonces, continuar. Juan, pues muchas gracias por tu pregunta. Nosotros, pues ahí permítenos ser insistentes en esa parte. Nosotros consideramos toda la información que nos aportaron los agentes, es decir, para nosotros no hay ninguna preferencia en un costo del 8, del 10, del 12, del 17, para nada. Simplemente consideramos todas las posibles realidades. Obviamente hay unos indicativos por segmento, que básicamente sería el valor esperado en cada uno de los segmentos o tipos de empresas o tipos de mercados que simulamos para hacer después la expansión nacional con base en las participaciones de tamaño de dichos mercados. Y pues nosotros eso es un tema regulatorio de la decisión de por qué poner el 15. Nosotros tampoco lo sabemos. De hecho, si tú revisas en la página 49 y 50 del documento soporte de la resolución 219, pues la CREC establece que en el párrafo final, perdón, el párrafo inicial de esa sección, que corresponde a un despliegue de más o menos 336.000 puntos de medida o 3.4 millones de puntos de medida en un horizonte de 10 años que se podrían financiar con esas cantidades, pero en esa parte pues nosotros no tenemos ninguna injerencia, eso son decisiones de la comisión y yo pues le daría la palabra en ese momento a la CREC si quiere complementar algo en ese sentido, pero de nuestra parte para nosotros es indistinto y consideramos todo el rango de opciones porque es un ejercicio estocástico. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta del señor Gerardo Rojas Sierra de Encali. Nos pregunta el señor Rojas. El consultor estimó tomar la totalidad de los costos de lectura para el beneficio AMI. Sin embargo, ¿con qué recursos se tomará la lectura de los tradicionales, considerando además que el costo de lectura de los tradicionales se incrementará, dado que disminuirá la economía de escala en la toma de lectura tradicional? Señor Andrei, le doy la palabra. Gracias, Diana. Bueno, pues muchas gracias a Gerardo que nos hace la consulta. Entonces, en ese orden de ideas, Gerardo, pues como lo estaba mencionando y en línea con lo que también acabamos de responder a la pregunta de Juan, si mal no recuerdo, en esencia, sí nosotros identificamos que se pierde esa escala. De hecho, consideramos que esos costos no se reducen a cero para nada por las explicaciones la argumentación que les compartimos hace unos momentos. Y en ese sentido es fundamental
que pues ya le entendemos que la comisión pues hará un análisis exhaustivo de estas situaciones que nosotros pues hemos anunciado en los informes y en la documentación que aportamos, pero ya pues sentar en la definición de la CREC, eso es solo potestad de la CREC. Tenemos otra pregunta de la señora Olga Lucía Polanía de Asocodes. Ella nos pregunta, ¿cuál fue el objeto de la diferenciación por tamaño de empresa y segmento? ¿Cambiaron los costos unitarios, el despliegue y por tanto los beneficios? ¿Cuáles fueron las conclusiones obtenidas de una empresa pequeña versus grandes? Le doy la palabra al señor Oscar Rodríguez. Perdón, leo nuevamente la pregunta, tenía el micrófono apagado. ¿Me escucharon la pregunta o la repito nuevamente? No, ya te la escuché. Perfecto, no sé, señor Oscar. ¿estás escuchando a mí? Sí. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, gracias, Olga, por tu pregunta. Sí, no, el objeto de la diferenciación por tamaño de empresa y segmento era primero, para tener no hacer una simulación por cada empresa, sino hacer una simulación típica en una empresa tipo. Pero hay algunos costos que dependen del tamaño de la empresa y hay también algunos beneficios que dependen del tamaño de esas empresas. El porcentaje de despliegue es una de las variables que se puede simular allí digamos, en el modelo que nosotros armamos. Y de hecho, pues hicimos dos corridas, una corrida con el 100% y una corrida con el 75% al año 2030. Los porcentajes sí los hicimos igual para todos los mercados, pero como tienen distintos tamaños o cantidades de usuarios, pues eso implica un despliegue o sea, la velocidad fue la que sigue, digamos, la gráfica que les mostraba que solamente diferencia los urbanos contra los rurales, y al aplicarla a una empresa pequeña, pues tiene un despliegue, pues, en número de usuarios menor y en una empresa grande, pues un número de usuarios mayor. Y esos números y ese número de nuevas instalaciones AMI es la que permite distribuir en el tiempo tanto los costos como las instalaciones de estos costos del CAPEX, como la distribución también de los AOM, como la distribución de los beneficios en los casos en los cuales se simularon estos beneficios. Como les decía yo, para lo que nos solicitó que era la comparación entre los dos modelos, solo se requería comparar, pero obviamente nosotros para definir la guía necesitábamos verificar, digamos, que los beneficios también se daban. La otra cosa que me preguntabas era acerca de las conclusiones. Entonces, sí, nosotros hicimos todo el cálculo para cada grupo de tamaños de empresa o de mercado, y se expandió. Y de hecho, en el documento que acompaña la resolución, que creo que es el documento 175, que acompaña la resolución 219, la CREC muestra uno de nuestros cuadros, que es el cuadro de comparación de costos, y ahí claramente se ve para cada uno de los segmentos el dato para la empresa típica y para el total del mercado. Y ahí, a partir de eso es que se logra, digamos, el cálculo total. Eso sería. Bueno, también tenemos otra pregunta, la hace también la señora Olga Lucía Polanía de Asocodis, nos dice, ¿por qué no considera la eficiencia en el consumo como beneficio
cuando en los análisis y experiencias internacionales es uno de los beneficios con mayor impacto? Ah, sí. En cuanto a eso, Olguita, nosotros sí pedimos el cambio. En las entrevistas fue muy interesante porque hubo empresas que en sus pilotos hicieron incluso ejercicios experimentales para ver si los usuarios con el solo AMI, sin ninguna regulación adicional de tarifas, porque pues en lo internacional lo que se ha visto es que cuando hay una regulación de tarifas horarias o de rangos, pues el efecto es bien importante. Y algunas empresas que hicieron algunos pilotos aquí encontraron que el solo poner el medidor también reducía en algún porcentaje el consumo en la hora pico. Nosotros preguntamos a las empresas cuál sería más o menos ese desplazamiento, queriendo tal vez calcular si eso generaría un desplazamiento de inversiones, pero los datos que encontramos fueron muy bajitos, fueron mucho más bajitos que el margen de error, entonces por eso no lo incorporamos. Realmente el porcentaje de reducción en el pico se bajaba muy poco, la cantidad de cálculos que hay que hacer para ver cuánto se desplaza una inversión por un desplazamiento de consumo tan pequeño, pues no va a generar unos ahorros muy grandes. Entonces, realmente hicimos unos primeros cálculos y nos dimos cuenta que pues ese no iba a ser uno de los beneficios que valía la pena mirarlos con la regulación actual. Ya cuando realmente haya otras medidas que permitan, digamos, unos mayores ahorros en distintas horas, pues podrá haber una reducción más grande del consumo en los picos. Andrei, no sé si me quieres complementar un poco esta respuesta. Yo creo que, ay caramba, creo que, ¿sí me escuchan? O creo que tengo el teléfono, Sí, señor, apagado. lo Ay, sí, escuchamos que hice. bien. Eso, perfecto. Sí. Bueno, básicamente yo creo que solo complementar a Oscar en el tema en que estas primeras aproximaciones y estos beneficios conexos que se dan cuando el mercado es mucho más maduro y más dinámico, dependen explícitamente de escenarios de futuro de rediseño regulatorio. Entonces, identificamos que pues se nos solicitó a nosotros es con el escenario actual, sin ninguna opción de realizar recomendaciones acerca de rediseño regulatorio de cómo asignar costos y o beneficios a los diferentes agentes, incluyendo a los usuarios, pues para encontrar o aplicar estas dinámicas que tú mencionas, Olga. Entonces, en ese sentido, digamos, ese beneficio es un poco más estrecho de cuando hay mercados mucho más avanzados relacionados hacia el lado del downstream de la cadena. Entonces, esa es, pues, complementa un poco lo que comentaba Oscar al respecto. Muchas gracias. La otra pregunta la hace el señor Jairo Guatibonza de EPSA. Él nos pregunta, el 100% de nuestros usuarios son facturados en la modalidad factura en sitio. Es decir, se toma la lectura y se entrega la factura simultáneamente. Luego no se evita con AMI una visita al usuario y los reclamos por error de lectura son muy mínimos. ¿Cómo estimaron en estos casos el 15% si en el costo de comercialización la participación de la toma de lectura es prácticamente cero? Ok, Jairo, muchas gracias por tu pregunta. En esencia, el 15% no fue una decisión ni una recomendación del equipo de consultoría, eso es hace específico tema de la comisión. Para nosotros, como le contestaba ahora si mal no recuerdo, a Juan y a Gerardo, el tema del 15% para nosotros fue indistinto, ya que tomamos es una
relación de rangos de orden de la reducción de costos que reportaba cada agente a través de la circular y a través de información que nos suministró, por supuesto, la comisión. Entonces, para nosotros nuevamente insisto, era indistinto si había reducciones en el rango del 8, del 10, del 12, del 14, del 18, del 16, etcétera, o inclusive más del 20, porque todos ellos pues eran considerados. Nosotros trabajamos sobre valores esperados para los distintos segmentos y sobre rangos precisamente probabilísticos a partir de la información de los agentes, pero pues nosotros no tenemos ninguna injerencia en la decisión de la comisión ni en el cálculo que hace la comisión, que es estrictamente de responsabilidad y resorte de la comisión. Vale la pena, yo creo, resaltar que con todo esto, con todos estos preguntas al respecto, yo creo que es importante anotar que los elementos partamos de que había cuatro modelos. La comisión pidió analizar solamente dos de ellos, o bueno, solamente no, la comisión decidió analizar dos de ellos, y para eso es que está el trabajo que estamos realizando en solo dos de estos modelos, por solicitud de la comisión. Y segundo, todo lo que es la asignación de beneficios y costos, para nosotros es indistinto la comisión cómo los asigne entre los agentes responsables, tanto los costos como los beneficios, porque pues no está esto de nuestro alcance ni la asignación de beneficios y costos, ni tampoco el rediseño regulatorio asociado con una mayor eficiencia o mayores ventajas del despliegue de AMI. Esos aspectos de asignación de beneficios y costos, de rediseño regulatorio para aprovechar algunas potencialidades de AMI y para obviamente dinamizar el mercado, son de absoluta y total resorte y responsabilidad de la comisión. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 5 minutos para dar por finalizado este taller, así que vamos con las últimas preguntas. El señor Carlos Javier Arias Caicedo nos pregunta, ¿cómo se relacionaron los beneficios de este estudio con el 15% del costo base de comercialización propuesto para la implementación de AMI? Carlos Javier, muchas gracias por tu respuesta. Básicamente es la misma que hemos dado. Yo creo que es importante dirigírsela a la comisión. Bueno, tenemos la otra pregunta de la señora Olga Lucía Polanía. Si la vida útil de un medidor avanzado es de 15 años, ¿por qué el modelo solo consideró 10 años? Es más, ¿cómo se considera la reposición de los equipos? ¿No es más conveniente un modelo a más largo plazo? Sí, Olga Lucía, es posible que se pueda hacer un modelo más a largo plazo. Nosotros convinimos este horizonte con la CREC, pues teniendo en cuenta, digamos, los lineamientos de despliegue que pues hay en las distintas, en la normatividad y el ejercicio que se hacía para 10 años. En la medida que durante los 10 años se pudieran pues, incurrir en la mayor parte de los costos CAPEX. Para hacerlo más adelante, pues obviamente hay unos beneficios que son puntuales. Algunos de estos beneficios que mostró Andrei son beneficios que se sostienen en el tiempo y podrían mirarse a más años. Obviamente, como se está haciendo todo el ejercicio en valor presente, en los beneficios que se van mucho más allá de 10 o 15 años, como dices tú, pues ya al traerlos al valor presente se reducen muchísimos y el análisis en los 10 años pues podría ser suficientes para las decisiones que se querían tomar. Muchas gracias. Vamos con nuestra última pregunta. La hace el señor José Camilo Mansur de Asocodis. Dice, buen día, muchas gracias a la CREC por el taller. Del estudio se esperaba un análisis B sobre C desde el punto de vista de la sociedad, usuarios y encargados responsables del despliegue, pero parece que ello no se realizó. ¿Es nuestra apreciación? No observamos en cada beneficio quién es el beneficiario de cada uno de ellos. ¿Se desarrolló esto? A su vez, no observamos la estimación de cada beneficio. ¿Ello no se realizó?
Hola, José Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Eh, sí, no, como les decíamos cuando los entrevistábamos y conversábamos, a nosotros no nos encargaron hacer un análisis de beneficio-costo para todo el país. Lo que nos encargaron fue identificar los elementos de beneficios y costos que fueran relevantes para la comparación de las alternativas entre entre el modelo 2 y el modelo 3. Cuando nos sentamos a hacer los análisis, lo primero que vimos es que para comparar los dos modelos, lo relevante era comparar los costos. Entonces, en ese tema de costos se hizo más detalle, incluso como se mencionaba, se hizo un análisis estocástico, se miraron distribuciones de probabilidad y se entregó ese análisis a la comisión para analizar y ellos tomar la decisión del modelo de implementación. En el caso de los beneficios, lo que hicimos fue hacer cálculos de beneficios. También tenemos, digamos, un modelo de simulación que calcula para los distintos segmentos los beneficios desde distintos puntos de vista con los distintos supuestos que se puedan hacer. Sí, nosotros pues tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero eso no es lo que nos pide la CREC. Nosotros le entregamos estos insumos a la CREC. Si la CREC desea hacer el análisis de beneficio, entonces en ese momento la CREC escoge cuáles son los valores de los supuestos que nosotros estamos proponiendo, los valoran y si desean hacer ese análisis de beneficio-costo general lo pueden hacer o no es necesario, no es absolutamente necesario, porque lo que ha dicho la CREC es lo que se van a analizar es mercado por mercado, los segmentos de usuarios, en cuáles de ellos hay un beneficio neto positivo. Y por eso es que lo que hicimos al final fue una guía para hacer ese análisis a un nivel más micro. No sé, Germán, si me quieres complementar. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este taller. A continuación le doy la palabra al experto comisionado Germán Castro Ferreira. Muchas gracias. Bueno, han sido 2 horas muy intensas. Apreciamos muchísimo la presentación de Oscar y Andrei. Es muy difícil realmente en 2, 3 o casi un día darle a algo que hemos venido estudiando con tanto tiempo y con tanta profundidad. El resto de las respuestas seguramente las estaremos mirando en el documento final que publicaremos de el estudio. Y para los efectos, lo que la comisión ha publicado desde hasta la resolución 219 tiene su correspondiente documento soporte y la CREC acostumbra, siempre ha sido clara, en dejar plasmados en sus documentos soportes todas las respuestas y las aclaraciones sobre las decisiones que toma. Entonces, en ese sentido, terminamos hoy nuestro taller. Les agradecemos a todos. Ayer publicamos la agenda regulatoria indicativa de 2021, que como lo pueden ver es bastante intensa y contempla muchos de los temas que el mercado está esperando. Por lo tanto, pues obviamente tenemos una cantidad de precisiones y tiempos que tenemos que ajustar. Muchas gracias a todos. Al equipo de la CREC que estuvo trabajando durante este estudio, mi agradecimiento especial. Y en el tema hoy del taller a Diana, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy amables. Muchas gracias a todos. Recuerden que la grabación de este taller se publicará en nuestras redes sociales, en YouTube, Comisión CREC, y en Twitter, @Comisión CREC. También la presentación quedará en formato de datos abiertos en nuestro portal web en la sección Comunicaciones, Presentaciones 2020. Muchas gracias y feliz resto de día.